pasó? Porque no escuché ninguna historia. ¿Vos le dijiste al loco que weón? Está viendo la ambulancia, la ambulancia. No, pero eso caché que vaya a pasar algo emocionante, pero no sé qué pasó. Cuenta toda la historia. Que decía, traigan la ambulancia. Ya, cuéntame tú, ¿qué La pasó? weá es que eran puros pendejos culiados que estaban en la fiesta. Esto es una estormea. En la sede. En la sede, Ya. puros pendejos. Y lo es que de repente, este loco, el Marco le dice, oye loco, ¿por qué no? Porque actúa en teatro. Vamos a ver. ¿Todo por qué? Actúa en teatro. Fuimos, llegamos, Ya, saludamos. filo, la weá que se quedaron. ¿Qué Una tal? hueá bacán esto. Y lo es que de repente Esto es lo llegaba un mejor, esto es lo pendejo, mejor. loco. ¿Había gente conocida de ustedes allá o no? Actúa teatro. Ah, ya, toda la gente de allá. Culiao. ¿Y qué pasó? Y lo es que el pendejo, loco, sangraba aquí, sangraba. ¿Pero por qué? Pues cuenta la Porque le historia. habían pegado un cachazo. ¿Por qué no llegaba la ambulancia? Ya, pero ¿dónde estaba? ¿Afuera de la No, sede? adentro. ¿Y adentro de la sede le pegaron? ¿Pero con qué le pegaron? Dentro. Pero por eso, pues cuenta la parte Con la que le ambulancia. pegaron. La parte de un cachazo. Con la pichula. La parte de Llegó la atrás. ambulancia y le chocó algo. Ya, pero cuenta toda la historia, por la parte que tenía. Estaba dentro de la sede y hubo una pelea o algo, o nadie cachó nada. ¿Qué guay dijiste? La ambulancia, amigo. ¿Qué? ¿Lo chocó? ¿La escribió? Eran amigos, los buenos Ya. que... Eran amigos. Eso se ve. Loco, y el pendejo como la hacía así con el parche de la cabeza, y el weón así. Es que eso no El se lo chorro. tenían que sacar. Así con el parche en la cabeza. El chorro, conchetumare, el chorro. Y lo guay que ¿Y cuántos años Era un tenía? pan de Dios, culiado. El chorro de Lumaco, el chorro de Lumaco. weón, eran puros pendejos, loco. El, era la fiesta, el chorro de Lumaco. De los Pero eso primos no del se lo tenían pupito. que sacar, pues le tenían que haber dicho que los parches no se sacan porque sacan Fútbol, como que acá antes. O sea, huevonado, conchetumare, tenés que decirle. ¿Viste vos, weón, que me andáis enseñando? Del Emiliano y todo eso, weón. Vos me andáis enseñando, Y weón. lo guay que... ¿Cómo se saca el parche? Todos los buenos que Al vienen a la Robert De fiesta... Niro, Oí, ya, al Robert De luego Niro, le salía sangre. ¿Y qué pasó? al Todos Robert los De buenos Niro. que vienen a la fiesta estaban sentados, conversando y toda la weá. Y de repente yo vengo así y le digo al loco, eso es que, permiso. Le saco el parche y le digo, no, sabes que loco, este weón es quemar la posta. Y o cualquier weá, ¿cachai? Y Es los un weones salvador, este weón es un salvador. El Mesías. Este weón es... Este weón al weón vengo, le digo al pupito, a mi primo, le digo, Este weón pupito, es préstame Jehús. el teléfono. Este weón es Jehús. Aló, ¿sabes qué? Mira, Necesito- weón, necesito el una pelo de ambulancia, Jehús, weón. aquí, tal calle, ¿cachai? Este weón es Y la weá Jehús. es que me dijeron, no, sé que estamos ocupados porque tenemos una urgencia. Y le digo, ya, va canchado. ¿Por qué? Porque eres Jehús, po. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a llamar a los pacos. 1, 2, 3. Oye, ¿sabes quién? Marcó Estamos uno en la de media tres. urgencia. Hay un niño de 16 años. Y le dije, de 16 años, weón, que está sangrando, se está desvaneciendo porque el pendejo, weón, el pendejo caminaba y hacía esto. Esto no es en su casa, esto es una actuación de ¿Cachai? físico. Solo para los Después, profesionales. el niño. Solo para profesionales. Solo para profesionales. Por el pene. Oye, lo más turbio que Empezó a sangrar por Es lo más turbio. Es lo más turbado. Aquí, pero como se demoraron tanto, que los pendejos creen que ponerle un parche se iba a mejorar, el pendejo empezó a sangrar por la boca. Oye, pero los pacos Julio maricón. Ah, ya, pues ahí se llama. Dilo, ¿qué te dio asco? ¿Te dio Y asco? dije, no, sé qué, Tu gente me dio asco, conchetumare. Eres un maricón, weón, eres un maricón. Y yo conversando con el Paco le decía, por favor, vengan urgente, weón, porque el niño está sangrando mucho, es un niño de 16 años, weón, por favor, vengan. Era mi niño, era mi niño. ¿Cachai? A mi niño. No, vamos a un retén al tiro, por favor. Le dije, yo llamé al Pisi, Paco y toda la se weá. está acabando la memoria. Cuéntanos más. Yo le dije, Finish him. yo le dije, llamé al Sapo y toda la weá, está en un problema y toda la weá. No, vamos al tiro. Finish it. Me dijeron, vamos al tiro y toda la weá. Y los pacos fueron así como a los